Al doctor Carlos Alberto Montaner no hace falta presentarlo, es el articulista internacional más leído en América Latina y sin duda en el Ecuador también por su posición valiente, frontal, clara y también erudita, por supuesto. Doctor Montaner, ¿cómo está usted? Buenos días. Gracias, Jorge, por invitarme al programa. Al contrario, gracias a usted por aceptar. Doctor Montaner, a lo largo de los años yo he tenido el privilegio de entrevistarlo varias ocasiones y en varias de esas ocasiones hemos hablado, y usted ha sido muy enfático en decir, los regímenes totalitarios, partiendo desde luego por el de Cuba, por su país, están desplomándose y les quedan poco tiempo de vida. Y sin embargo, ahí están. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que desgraciadamente hay un trasfondo populista en la cultura latinoamericana que les da vida a estos regímenes o que resurgen o que vuelven de nuevo a la palestra. Yo recuerdo en los años 90, tras el hundimiento de la Unión Soviética y la desaparición del marxismo-leninismo como una especie de referencia ideológica, que se decía entonces, y se decía con razón, que el comunismo estaba enterrado y que no había otra fórmula que esa que había permitido que los 20 países más prósperos del mundo pues alcanzaran esos niveles de desarrollo y esos niveles de paz y de convivencia organizada. Estoy pensando en los países escandinavos, Estados Unidos, Inglaterra, qué sé yo. Es decir, había una manera de hacer las cosas. Bueno, a partir de la aparición de Hugo Chávez eso cambió. Y empezó a cambiar de nuevo y empezó a afincarse en el viejo trasfondo populista latinoamericano, donde lo que prevalece es la idea de que el Estado va a ser la fuente de la felicidad y que va a ser vamos a encontrar en el Estado la solución de nuestros conflictos. Y a mí me parece que eso realmente, Jorge, es falso. Pero usted les ve todavía larga vida, o sea, este segundo aire, para usar términos deportivos, de los regímenes populistas, autoritarios. No solamente estamos hablando de Venezuela y de Cuba, sino también ahora de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, incluso de la Argentina. ¿Tienen tiempo para rato? ¿Los tenemos que soportar un largo rato más? Yo creo que ahora entran en una fase de declive muy grande, como consecuencia de la pérdida de valor de las exportaciones de productos naturales, de que no hicieron a tiempo las reformas que deberían que hacer, como consecuencia de la corrupción terrible que encontramos en algunos países, como el caso de Venezuela, como el caso de Argentina, que son tremendos. Pero, por ejemplo, acaban de pasar las elecciones en Bolivia y hemos visto cómo el gobierno de Evo Morales, que es desde el punto de vista económico uno de los que ha sido más prudentes de ese universo del socialismo del siglo XXI, sin embargo, vio desplomarse precisamente en las ciudades en donde la mayoría aymara era muy notable. Eso yo creo que es todo un síntoma de lo que está ocurriendo. En Venezuela, por ejemplo, lo que sabemos, Jorge, por las encuestas y encuestas de Data Analysis, encuestas de Alfredo Keller, o sea que son dos empresas que no tienen por qué coincidir, sin embargo coinciden en el análisis de cómo piensa la sociedad venezolana. No tienen intereses comunes, pero sí los resultados son muy parecidos. El 80% de los venezolanos rechaza a Nicolás Maduro y a su gobierno y solo tiene un respaldo del 20% de la población. Eso lo estamos viendo en prácticamente todos los países, en donde en el propio Ecuador, en las últimas elecciones en donde hubo un resultado electoral que sorprendió al gobierno. Eran elecciones parciales, pero sorprendió al gobierno porque hubo una mayoría de la oposición en ciudades como Quito. En Guayaquil, por ejemplo, se sabía que eso iba a ocurrir, pero perdió en la mayor parte de las ciudades importantes. Lo que está pasando es que en las capitales, en donde la gente es más educada de alguna manera, en las zonas urbanas, en general, la oposición democrática es mayoritaria. Es lo que estamos viendo en todo el universo del socialismo del siglo XXI, y eso es esperanzador, porque lo que está diciendo es que la gente, digamos, más educada,
las personas que tienen un nivel de formación mayor mayoritariamente rechazan la idea de un gobierno autoritario que tiene control de la vida de los ciudadanos. Y podríamos creer que ahora sí estos gobiernos populistas, totalitarios, socializantes están en su etapa terminal. Yo creo que sí, lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, que no es exactamente un país del socialismo del siglo XXI, pero sí es un país que está es vecino de esa manera de entender las relaciones entre la sociedad y el Estado. Y Cristina Kirchner ha caído en picado, está muy mal, y según las encuestas que vemos, Macri, que es un político de centro derecha, antisocialista, antiestatista, en la medida en que se puede hacer eso en Argentina, que es un país podrido peronismo, porque también es otra, realmente es una desgracia que le sucedió a ese país hace 60 o 70 años y sin embargo se mantiene. Pues Macri va a la cabeza en las encuestas y el candidato del kirchnerismo va de capa caída. A mí me parece que todo eso es muy significativo porque eso se va a reproducir. Lo que parecía ser a mediados de los años de la primera década del siglo XXI, parecía ser una especie de fuerza arrolladora del socialismo del siglo XXI, está deshaciéndose y se está deshaciendo como consecuencia de su fracaso, del desastre venezolano. Es decir, los venezolanos han conseguido, el gobierno, primero de Chávez y luego de Nicolás Maduro, han conseguido una cosa asombrosa, que es hundir al país potencialmente más rico de América Latina y uno de los más ricos del mundo. Porque no solo tiene petróleo, tiene oro, pueden hacer aluminio, tienen cuánto mineral o cuánta cosecha enriquecen a un país, todos los recursos naturales que se quiera. Y además una población educada, que lo que ha ocurrido como consecuencia de este desastre del chavismo, lo que ha ocurrido es que una parte sustancial de esa población educada ha escapado del país. Hay 1,5 millones de venezolanos radicados en el exterior. Es una pérdida de capital humano extraordinaria y eso es muy difícil de reemplazar. Y hay una encuesta que dice algo todavía más preocupante. El 60% de los profesionales en Venezuela quisiera largarse del país. Una característica, la mayor parte ni siquiera piensan en regresar a Venezuela. Es decir, si se van para siempre a crear riqueza en otra parte. Y eso es muy triste. Claro. Quisiera preguntarle algo más de Venezuela para hacer una especie de recorrido país por país de los más significativos de América Latina. Desde hace un buen rato decimos el gobierno de Nicolás Maduro tiene una popularidad bajísima, sus niveles de corrupción, su ineficiencia, hasta las tonterías insignes que dice Nicolás Maduro hacen pensar que ese gobierno se desplomaría de un día para el otro, pero no termina de ocurrir. ¿Cuándo ve usted que puede ocurrir el colapso final de ese régimen? ¿Habrá que esperar las elecciones? ¿Se unirá a la oposición? ¿No habrá fraude? Bueno, ellos tienen el control de las instituciones esenciales para mantener el poder. Es decir, por ahora parece que tienen el control de las Fuerzas Armadas, de la inteligencia, del aparato judicial, por supuesto del aparato de hacer las reglas, que es el Parlamento, que no es un Parlamento en el que se debaten las medidas de gobierno, sino un Parlamento en el que se complace al dictador de turno. Tienen además el control de los medios de comunicación, porque allá ha sucedido algo terrible, y es que no hay posibilidad de examinar los actos de gobierno dentro de la prensa libre porque o han sencillamente clausurado los medios de comunicación de la oposición o se han apoderado de ellos o los han comprado utilizando testaferros para eso. Ya no queda prácticamente nada, lo que queda es el Nacional, algún otro periódico de papel poco importante, Internet, que para los venezolanos es sustancial y es importante, Twitter, que la manera de comunicarse es una manera
realmente muy precaria. Los medios de comunicación que el gobierno ha controlado han caído en picado, es decir, la popularidad hoy en día de la televisión o de los medios que ellos controlan es mínima. Sin embargo, los controlan porque ya no les interesa tanto que los crean, sino lo que les interesa es silenciar a quienes los critican. Esa es una conducta muy reprobable y es una conducta que impide que la sociedad precisamente fiscalice, que es una de las funciones de la prensa, quizás la principal, fiscalizar la obra del gobierno y la obra también del mundo privado de la producción. Nadie debe estar exento a esa labor fiscalizadora, que es una labor fiscalizadora que se hace muchísimo mejor en el ámbito privado, sencillamente porque una vez que pasan a formar parte de la maquinaria del gobierno, se convierten en un instrumento de propaganda del gobierno, no un instrumento de la fiscalización. Es decir, la idea de que ahora que es del pueblo, los medios de comunicación son mucho más transparentes y responden a la sociedad, eso no es verdad, porque además la función de los medios de comunicación no es ni siquiera ser simpáticos con la sociedad, sino es fiscalizar, es examinar la realidad, decir las cosas que a veces son muy desagradables para el gobierno, a veces son muy desagradables para la sociedad, a veces son muy desagradables para los empresarios, pero examinar constantemente la verdad, y eso se hace mucho mejor en el ámbito privado. Y eso ya no ocurre en Venezuela, Jorge. Y es muy triste porque eso explica, entre otras razones, cómo se ha ido pudriendo ese sistema. Pero entonces, con las Fuerzas Armadas controladas por el socialismo del siglo XXI, por el gobierno, el Congreso, la prensa, los jueces, el aparato electoral, ¿hay alguna manera de que los venezolanos se saquen de encima al chavismo-madurismo? Bueno, hay dentro de la estructura de poder chavista, hay mucha gente incómoda con el chavismo y con Maduro. Y es muy posible que se produzca un resquebrajamiento de ese centro de poder. Si las elecciones en las que la oposición está condenada a participar en esas elecciones, porque si no participa en esas elecciones, el gobierno sencillamente da por hecho que no participan porque no tienen fuerza suficiente y por lo tanto acaparan todos los puestos públicos, acaparan todos los cargos de representación y la oposición se queda todavía con menos poder del que tienen. Es decir, no les queda más remedio que jugar a un juego sucio porque el gobierno lo ha ensuciado. Pero es muy probable que el resultado electoral sea tan apabullante que eso provoque en una parte sustancial del chavismo la necesidad de buscar un arreglo político. Yo recuerdo un arreglo político que incluya la participación o quizás la entrega del gobierno a la oposición. Yo recuerdo en Polonia, en época, principios de realmente no, fue en mayo o junio del 89, cuando Jaruzelski, el coronel Jaruzelski, o general Jaruzelski, que era el que gobernaba en Polonia, a nombre del Partido Comunista. El Partido Comunista. Y era un hombre de la Unión Soviética, por supuesto. Cuando intentó hacer una maniobra para acorralar electoralmente a la oposición en el Senado. Ellos pensaban que en el Senado la oposición podía sacar el 20% de los votos y tendría el 20% de la representación en esa Cámara Alta de la legislatura polaca. Bueno, lo que sucedió, Jorge, fue que la oposición ganó el 90% de las curules y se convirtió en la fuerza política más importante. Inmediatamente que eso ocurrió, se desplomó el sistema comunista y a Jaruzelski no le quedó más remedio que reconocer el éxito de esa oposición. Ahí también el gobierno tenía el control por supuesto, de las Fuerzas Armadas, de la inteligencia, el control del Parlamento, lo tenía todo, pero no pudo manejar los resultados electorales, y los resultados electorales fueron
demoledores. Yo espero que algo así suceda en Venezuela. Pero, doctor Montaner, en esa ocasión en Polonia, toda la oposición fue de alguna manera galvanizada por el sindicato Solidaridad, por Lech Wałęsa. Así es. La unión de la oposición es requisito sine qua non para que ocurra algo parecido en Venezuela. Yo creo que sería muy conveniente, Jorge. Yo creo que la oposición venezolana debería entender que deben ponerse de acuerdo en ciertos mínimos y dejar el debate para el momento en el que sea fructífero ese debate, el momento en el que ellos puedan precisamente participar en un juego democrático en donde todas las ideas y todas las posiciones pues pueden ser contrarias. Pero hoy en día es un problema de los demócratas del país frente al sector autoritario, frente al sector totalitario. Y si esos demócratas no consiguen unirse, si no se dan cuenta que tienen que tener unos mínimos, tienen que coincidir en unos mínimos básicos y que de eso va a depender el futuro del país, si ellos no se dan cuenta de eso, están muy mal, porque la división hace que con el 20% del conjunto de la sociedad el chavismo se mantenga, pese a tener el 80% en contra. Ahora, veo dos problemas más, haciendo un poco de abogado del diablo. Por un lado, el peligro de que cuando lleguen las elecciones los otros dos líderes que quedan, porque López y Ledesma ya están presos, que María Corina Machado y Capriles también estén presos y no haya quien los represente. Un problema. Y el otro, que sintiéndose perdidas las Fuerzas Armadas o los militares venezolanos den un golpe hacia la izquierda para reforzar aún más el socialismo del siglo XXI. Es posible que eso suceda. Eso fue lo que vimos en Granada, por ejemplo, la pequeña islita, que fue una especie de laboratorio político donde el golpe fue por la izquierda y eso acabó, bueno, como sabemos, con la invasión de los Estados Unidos. En este caso no va a haber ninguna invasión de los Estados Unidos, porque si hay algo que no le interesa a Estados Unidos es intervenir militarmente en un país latinoamericano hoy en día, y mucho menos en Venezuela, que es un país muy grande y que tiene muy complejo. Es decir, eso está descartado. Pero si pudiera suceder eso, ya, por ejemplo, el golpe contra Velasco Alvarado en el año 93 o 90, perdón, en el año 73 o 74 en Perú, fue un golpe por la izquierda que resultó ser un golpe por la derecha después. Pero originalmente cuando Morales Bermúdez saca del poder a Velasco Alvarado y lo manda a su casa, donde muere poco después, Morales Bermúdez se suponía que estaba dando un golpe por la izquierda para radicalizar la revolución, que ya era muy radical, por cierto, ya era casi marxista, o marxista en muchos aspectos, y colectivista. Y sin embargo ocurrió lo contrario. ¿Qué pasa? Que la realidad muchas veces hace que donde hay un trasfondo de sensatez, donde hay un mínimo de sensatez, la realidad conduce los procesos políticos en una dirección insospechada. En el caso de Perú, bueno, pues Morales Bermúdez se encontró que Velasco Alvarado realmente había generado un caos económico tremendo, había destruido la producción pesquera, por ejemplo, de Perú, había destruido la producción agraria de Perú, había hecho horrores, y entonces pues no le quedó más remedio que reconducir al país por la vía democrática, no solo permitir, sino estimular unas elecciones en las que volvió Belaúnde Terry al poder y el país recuperó la democracia y la libertad. Algo así pudiera suceder en Venezuela. Si intentan hacer un golpe por la izquierda, si hay una división en las Fuerzas Armadas, es muy probable que cualquier capitán o cualquier coronel o qué sé yo, en esos momentos surgen líderes insospechados, que piense que es mucho mejor conectar con el 80% de la sociedad venezolana, que lo que desea es democracia, libertad, porque eso es algo que dicen firmemente en las encuestas, ¿no? Es decir, no quieren parecerse a Cuba, no quieren parecerse a una dictadura colectivista. Y es posible entonces que en ese escenario se produzca un giro hacia el centro derecho. Perfecto. Tengo que hacer un corte en este momento, doctor Montaner. Al regreso le preguntaré sobre las posibilidades de que el presidente ecuatoriano Rafael Correa asuma el liderazgo, como aspira,
del socialismo del siglo XXI, una vez que Maduro evidentemente ni tiene las cualidades ni está en un buen momento político, al volver de este corte. Seguimos con el doctor Carlos Alberto Montaner, el formador de opinión, el analista político más importante de América Latina. Doctor Montaner, el presidente ecuatoriano, el presidente Rafael Correa, está en una campaña para perpetuarse en el poder y ha estado más de 8 años y aparentemente quiere quedarse muchos más. Y según parece aspira a tomar el liderazgo del socialismo del siglo XXI una vez que Venezuela y Maduro están en una situación política declinante. ¿Ve usted alguna posibilidad de que Correa lo logre? Bueno, Jorge, yo creo que no existen esas posibilidades porque Ecuador es un país pequeño, un país que tiene dificultades económicas como consecuencia de la baja del precio del petróleo, que tiene problemas que se van a agravar a medio plazo, no a largo plazo, a medio plazo se van a agravar, como consecuencia precisamente de las dificultades económicas, que ha hecho algo contrario al camino que debería haber tomado, que es el camino de la apertura comercial, de las buenas relaciones con los grandes centros financieros, de integrarse al mundo económico desarrollado. Ha hecho todo lo contrario, ha creado una especie de caparazón ahí para proteger su sistema y eso no funciona. Lo que funciona es lo contrario. Lo hemos visto, por ejemplo, y acaba de morirse Lee Kuan Yew, que es una buena oportunidad para hablar de eso. Perdóname que le interrumpa, doctor Montaner. De eso quisiera hablar después, porque me parece que ese modelo que usted lo menciona como aplicable tal vez a China, tal vez sea un modelo que también tenga sus émulos en América Latina. Hablemos de eso después, Jorge, como no, por favor. Seguramente. Pero volviendo a su pregunta, yo no creo que tiene ninguna posibilidad de convertirse. Chávez se convirtió en una fuerza importante dentro del mundo latinoamericano por las peores razones, porque utilizó los recursos venezolanos, los petrodólares, para comprar conciencias, para comprar candidatos, para darle dinero a las guerrillas, para darle dinero a los líderes políticos de otros países que le quedaron muy agradecidos desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo muy condicionados por la voluntad del venezolano, de Hugo Chávez. Y eso es lo peor que le podía haber ocurrido a América Latina. Es decir, estamos hablando de un país que exportó la corrupción como forma de ganar poder político. La corrupción y otra forma de ganar de amigos, como el famoso libro de Dale Carnegie, e influir sobre los demás regalando petróleo. Lo hacía con Petrocaribe, con las islitas del Caribe, y entonces acabó por controlar UNASUR, la CELAC, la OEA, llegó a cooptar a los suficientes votos en la OEA para colocar al secretario general de la OEA y para controlar ese organismo. Para hacer todo eso se requiere primero se requiere un fondo incontrolable de recursos y de ayudas a los demás, que el presidente Correa no dispone de eso. La economía de Ecuador es una economía relativamente pequeña y es una economía con dificultades en la medida en que el barril de petróleo se mantenga por debajo de los $50. Quiere decir que no va a tener esos recursos. Luego, es verdad que es un hombre que tiene fama de ser una persona inteligente, de ser una persona con cierta capacidad persuasiva, pero también es una persona que genera cierto rechazo precisamente por su carácter impositivo. Tiene a su favor algo que él rechaza, que es la dolarización, que es lo que ha permitido que Ecuador no cometa más disparates de los que se han cometido. En el momento en el que la crisis económica en Ecuador sea muy intensa, va a sentir la tentación de romper con esa camisa de fuerza que es el dólar, y en ese momento se va a precipitar una crisis aún mayor
como la que ya vivió el país en la década de los 90, cuando aquellas desvalorizaciones terribles del sucre que condujeron a la dolarización precisamente. La dolarización que tiene dificultades y que genera problemas, pero al mismo tiempo le da lo más importante que puede tener un país, que es la seguridad económica y saber que el valor de la moneda, no hay nada más importante que las transacciones económicas sean con una moneda que conserve su valor. De lo contrario, estamos jugando en un terreno muy resbaloso en donde no tiene ningún sentido hacer inversiones, porque si tú vas a hacer una inversión para ganar dinero y resulta que cuando vas a ganar dinero el dinero se ha deshecho porque no vale nada, pues entonces te vas a otro sitio donde se pueden hacer inversiones con muchas más posibilidades de tener éxito. De manera que Ecuador no es, Jorge, el sitio para, ni Correa es la persona para encabezar ese movimiento. Bastante daño le ha hecho a Ecuador participando de esa familia política, pero le haría muchísimo más daño si trata de encabezarlo. Y la otra aspiración del presidente Correa, la primaria, la de quedarse muchos años más en el poder, ¿usted lo ve posible a pesar de esto que usted me habla de la tendencia declinante y quizás ya terminal del socialismo del siglo XXI? No, yo creo que, bueno, en primer lugar creo que eso es un disparate para cualquier país. Es decir, la idea de que hay personas indispensables es una idea esencialmente contraria al pensamiento republicano, que consiste en que las instituciones son las importantes, no las personas. Las personas pueden morirse de un infarto, pueden desaparecer, pueden perder, pero eso no importa. Lo importante es el funcionamiento de las instituciones. Y cuando vemos una sociedad que pone todo el acento en la importancia de las personas, estamos viendo una sociedad fallida, precisamente porque no se trata de eso. Es decir, se trata, como en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente puede ser hoy Obama, mañana será otro, fue Bush en el pasado, puede morirse de un tiro como le pasó a Kennedy o como le pasó a otros, le ocurrió a varios presidentes norteamericanos y no sucede nada porque el funcionamiento institucional es lo importante. Lo que debe interesar en América Latina, no me refiero solamente en Ecuador, es que los partidos políticos tengan un programa que lo pueda desarrollar cualquiera que tenga el talento y que sea elegido para ello, y que esa persona sea sustituida, porque es una falacia pensar que el país empieza con un gobernante y que hay que mantenerlo al timón del país durante toda su larga vida para que el país funcione. Eso nunca es cierto. Lo importante es que esa persona agarre ese timón del país por un periodo que yo creo que el de los mexicanos acertaron en los 6 años, porque o 5 o 6 años sería el periodo, y no volver nunca más. Claro. Es decir, dejar que vengan otros y que vengan otras generaciones y que hagan otras cosas porque hay otras ideas. Cuando se está en el poder durante mucho tiempo, se enquistan las peores gentes. Se establecen unas relaciones no santas entre el poder y el poder económico. Se produce una especie de pudrición de la sociedad que ve en el caudillo la única manera de salvar su vida y de la única manera de que el país esté bien gobernado, y se traicionan los principios esenciales de cualquier república. Un caudillo que está mucho tiempo en el poder tiene la tendencia a controlar el resto de las instituciones, y no es una casualidad que los países que funcionan mejor son aquellos países en donde el poder está fragmentado. Eso no es casual. No es casualidad. Esa es la consecuencia precisamente de la fragmentación, del check and balance. Y yo creo que el presidente Correa, que es un hombre que tiene otras virtudes, pero la idea de creerse imprescindible es terrible. Yo recuerdo una frase que escuché en España hace muchos años, viví 40 años en Madrid, y es que el cementerio está lleno de personas imprescindibles. Eso no hay nadie imprescindible. Ahora, quizás para el Ecuador, sin embargo, podría aplicarse el diagnóstico que usted decía para Venezuela.
el control de toda la institucionalidad. Correa controla el Congreso, los jueces, la prensa en gran medida porque o la ha amedrentado o la persigue económicamente y judicialmente, controla también el poder electoral, las organizaciones sociales las ha copado y las ha dividido. Es decir, hay muy pocos espacios, casi ninguno, donde la oposición puede expresarse, pueda llegar a tener presencia política y ganar las elecciones. Es decir, a lo mejor a Correa ni siquiera le hace falta hacer un fraude electoral el día de las elecciones. El fraude estaría en todo el proceso y por lo tanto podría ser invencible. Bueno, no es invencible porque desgraciadamente va a depender su autoridad y su poder van a depender de las circunstancias económicas que existan en el país en ese momento. Lo que, si le va bien a él desde el punto de vista político y gana las elecciones, eso no quiere decir que le vaya bien a los ecuatorianos o que les vaya todo lo bien que les debería ir a los ecuatorianos. Los ecuatorianos podían tener un país mucho más rico, mucho más próspero, mucho mejor gobernado. Que él gane, bueno, pues efectivamente una cosa que vemos en los gobiernos autoritarios de corte caudillista es que un grupo importante de la clase empresarial se subordina a ese gobernante y se subordina porque están sus intereses económicos en juego y tratan de defenderlo. Que una parte del pueblo y de los electores se subordinan también porque reciben algún tipo de dádiva clientelar. Se establece algún tipo de vínculo en donde la persona pues entrega su voto a cambio de alguna dádiva, y esas dádivas son cada vez crecientes. ¿Qué ocurre? Que los gobiernos no tienen otro dinero que el que produce la sociedad, un fragmento de lo que produce la sociedad. Creo que en este momento ya el 45% de todo lo que produce la sociedad ecuatoriana va a parar a manos del gobierno, que lo redistribuye, lo gasta, lo malgasta, porque necesariamente se malgasta en todas partes. Es decir, el gobierno es un pésimo administrador, entre otras razones porque quien gasta los recursos del pueblo no es quien produce, no es quien tiene que de alguna manera controlar esos gastos, sino es precisamente alguien que se hace importante y famoso en la medida en que, y además maneja más poder en la medida en que gasta más recursos. Cuando la operación de gobernar es la misma que la operación de gobernar una empresa o de gobernar cualquier actividad, es decir, hay que producir cada vez más con menos recursos, porque de eso depende la productividad, de producir más con menos recursos. Eso es verdad también para el gobierno, pero sin embargo, la tendencia natural del gobierno, y eso está muy bien explicado por un gran economista que ganó el premio Nobel por eso, que se llamó James Buchanan, la especialidad del gobierno es gastar, como dicen los españoles, disparar con pólvora del rey, porque la pólvora del rey no cuesta nada. Entonces se puede disparar ilimitadamente y no pasa nada. Gastan dinero por gusto. Lo estamos viendo en la propia España, donde los gobiernos conservadores y los gobiernos socialistas, todos gastaron una cantidad de recursos tremendos en proyectos que no tenían ninguna significación ni ninguna importancia. Y aeropuertos que no iban a ninguna parte, carreteras que no tenían ningún sentido y que eran extraordinarias, pero el sentido era gastar. ¿Por qué? Porque al gastar había más corrupción y había incluso un mayor supuesto beneficio para el conjunto de la sociedad porque el gobierno gastaba. No, eso no es verdad. Cuando el gobierno gasta y no genera un tipo de actividad que se convierte luego en beneficios económicos, lo que está haciendo es tirando el dinero al suelo, botándolo. Y eso es lo que vemos en gobiernos que no están fiscalizados por la oposición, que no están fiscalizados por la prensa y que tienen la tendencia a perdurar más allá de lo que es prudente. Muy bien, doctor Montaner, tengo que hacer otro corte. Hemos dedicado este espacio al tema ecuatoriano. Al volver le preguntaré de Cuba,
y de otros países latinoamericanos. Me voy a este corte con el recuerdo de una frase que dijo Carlos Alberto Montaner, no por coincidencia. Los países más prósperos en el mundo entero son aquellos en que el poder está fragmentado, en el que el poder está dividido y repartido. Continuamos en la República.es con el doctor Carlos Alberto Montaner, el analista político, columnista, formador de opinión más importante de América Latina. Doctor Montaner, quiero hablar de su país, de Cuba. Leí, por supuesto, como leímos millones de latinoamericanos, sus objeciones al cambio de rumbo de la política americana dispuesta por el presidente Obama con respecto al régimen de los hermanos Castro. Sin embargo, esto le dará al régimen, más allá de la vida biológica de los Castro, le dará al régimen socialista cubano largo tiempo más de vida. No lo sé, Jorge. Yo creo que no. Yo creo que el régimen tiene un reloj biológico que está muy vinculado a la existencia de los hermanos Castro y a esa generación de la Sierra Maestra que hizo la revolución, que tienen ya más de 80 años todos. Raúl tiene 83, 84, Fidel tiene 88, 89. En fin, son personas muy, muy mayores, y cuando ellos desaparezcan, eventualmente se producirá el fenómeno de alguien que herede la autoridad, el poder, que lo heredará dentro del Partido Comunista o dentro de cómo funcionen las reglas dentro del sistema, pero que tendrá que hacer reformas, y tendrá que hacer reformas muy profundas, porque el nivel de irritación de la sociedad es muy grande. Muy pronto vamos a ver una encuesta hecha en Cuba, muy bien hecha, secretamente hecha, pero muy bien hecha, que revela el nivel de insatisfacción de la sociedad, el nivel de insatisfacción con ese régimen y con ese sistema, donde ya la gente está absolutamente cansada del monopartidismo o el unipartidismo. Es decir, la idea de que el Partido Comunista, que es el corazón de la autoridad, el corazón del poder, sea el que controle todo, eso es algo que sencillamente la gente quiere zafarse, y quieren multipartidismo, quieren elegir entre diversas opciones, quieren ser libres y quieren, por supuesto, tener acceso a la propiedad privada, que en este momento está muy limitada como consecuencia de la voluntad del gobierno de mantener el mismo sistema con unos retoques que les permita sencillamente agarrarse del poder firmemente. ¿Y usted cree que esa transición podrá hacerse pacíficamente, o quienes han detentado el poder 50 y tantos años se defenderán con uñas y dientes, es decir, con cañones y ametralladoras? Yo pienso, Jorge, que es posible que se mantenga, es decir, en paz. Yo recuerdo, yo viví la transición española, llegué en el 70 a España, y la transición empezó tras la muerte de Franco en el 75, y recuerdo que había la misma duda. Es decir, la duda era, ¿se podrá hacer una transición hacia la democracia si es eso lo que quieren hacer los sucesores de Franco, en paz? Bueno, se hizo, y se hizo en paz, y luego se hizo en paz en todos los países de Europa del Este. Hay un dato que a mí me parece muy significativo. Cuando la Unión Soviética abandonó el comunismo y abandonó incluso a la Unión Soviética, cuando los rusos abandonaron a la Unión Soviética, enterraron a la idea de Rusia, existía un partido comunista con 20 millones de miembros. Y parecía imposible que una estructura de esa naturaleza fuera disuelta por un simple decreto, y que eso no produjera unos conflictos internos tremendos, que no se alzaran y, como dicen los españoles, se liaran la manta a la cabeza y salieran a las calles. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. 20 millones de personas quemaron sus carnets, se fueron a sus casas. No hubo ni un poeta que escribiera un soneto de homenaje al Partido Comunista. Eso se acabó. Quiere decir que la sustentación de las dictaduras totalitarias es muy formal, pero corazón adentro no hay raíces profundas. La gente pues milita en el Partido de la Juventud como
primero son pioneros, luego son de la Juventud Comunista, luego del Partido Comunista, pero realmente no creen en eso porque saben que eso no ha funcionado, que eso es una manera de conversar más que una manera real de reflejar la realidad. Esto quiere decir, Jorge, que yo creo que hay oportunidades de que se produzca un desenlace pacífico. ¿Cómo no se produciría ese desenlace pacífico? Si hay una división en las Fuerzas Armadas, que son los que tienen las armas, porque las guerras civiles nunca son guerras civiles, son guerras entre militares. Y esos militares, unos defiendan un color y otros defiendan otro, y ahí entonces sí arrastran al país a un conflicto sangriento. Pero por ahora yo no creo que eso sea lo que va a suceder. Por ahora, por lo menos. Se dice siempre que en Cuba ha sido posible que perdure el régimen socialista a pesar de su evidente fracaso, porque es una isla. El país es una isla donde las ideas modernas de libertad, de democracia, de participación, de derechos, de garantías, no llega. ¿No podrá eso afectar a Cuba el momento del fin de la vida biológica de los Castro? Sí, el carácter de isla, por supuesto, afecta. Las personas, por eso, en Cuba, el dictum más conocido es que todo lo que tiene que saber un cubano es inglés y cómo remar para escapar de ahí en una balsa o en un bote. Bueno, lo cierto es que ser una isla complica las cosas, pero al mismo tiempo es una isla muy relacionada con el exterior desde toda la vida. Es un país en la encrucijada, no es una isla remota, es un país en una encrucijada muy importante que siempre recibió las influencias del mundo entero, de Europa, de los Estados Unidos, de una manera muy intensa, que se veía en el terreno científico, en el terreno técnico, en la construcción, en la arquitectura, se veía de muchas maneras. Y eso continuará. Puede ser, Jorge, que las cosas en Cuba se congelen. Los países latinoamericanos llegaron a su independencia en la década de 1820, 1830, 25, 26, 24, qué sé yo. Más o menos en ese periodo la mayor parte de los países latinoamericanos consiguieron su independencia. Cuba no obtuvo su independencia hasta 1902 y tuvo que ocurrir una guerra sangrienta que le costó el 10% de la población al país y pelear contra el ejército más grande que jamás se había. 200.000 personas llegaron a tener los españoles en Cuba. Si los Estados Unidos no intervienen en 1898, tal vez se hubiera perdido no se sabe, porque es imposible saberlo, pero tal vez se hubiera perdido ese esfuerzo. En fin, lo cierto es que Cuba demoró 70 años más que el resto de los países latinoamericanos en conseguir su independencia. Quizás el carácter de isla lo explica. El hecho de que, nunca mejor dicho, del aislamiento hace que sea mucho más difícil la evolución. Pero mi ilusión también, porque uno piensa con las ilusiones y uno estructura su pensamiento a base también de lo que quiere que ocurra. Mi ilusión es que con los Castro comience el fin de la pesadilla colectivista y ese país recupere el sentido común y la razón y, por supuesto, el camino del desarrollo y de la libertad. ¿Y usted cree, doctor Montaner, que vuelta o lograda la libertad de Cuba, habrá desaparecido ese faro en el que se miran los socialistas de medio mundo y singularmente de América Latina, y América Latina quedará por un buen rato por lo menos vacunada de estas tentaciones totalitarias, de estatistas, absolutistas? Así debería ser, debería quedar vacunado. Lo que pasa es que América Latina ni siquiera tiene conciencia de cuáles son los peligros o cuáles son los problemas que confrontan nuestras sociedades y por qué América Latina sigue siendo el sector más pobre y más conflictivo del mundo occidental. No hay una respuesta para eso. La respuesta es que precisamente los latinoamericanos ni siquiera saben hacer un diagnóstico, los países latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos saben hacer un diagnóstico y no saben construir
mecanismos de defensa de lo que ellos quieren y a donde quieren llegar, y políticas públicas que encaminen en esa dirección. Por ejemplo, nosotros encontramos la diplomacia debería construirse para beneficio precisamente de ese destino al que nosotros queremos llegar. Debe haber una continuidad entre la diplomacia y los objetivos que se buscan, pero en América Latina no es así. Ahora lo vemos, vamos a verlo en la reunión de Panamá, una especie de silencio cómplice con el caso de chavismo, entre otras razones porque muchos de los gobernantes que llegaron al poder llegaron de la mano o de la bolsa de los venezolanos. Este socialismo del siglo XXI, este modelo que un momento dado tuvo tanto éxito en América Latina, parecería que, si bien América Latina está en declive, empieza a contagiarse a otros lugares. Es el caso de Podemos en España con Pablo Iglesias y de Syriza en Grecia con Alexis Tsipras. ¿Usted ve algún peligro de que este modelo autoritario esté encontrando en el mundo un terreno fértil para progresar, para germinar? Bueno, yo me temo que sí, que los dos casos que menciona son muy significativos. El caso de Podemos en España probablemente representen un 20% de la sociedad española, especialmente en los sectores más jóvenes y en los sectores en donde el desempleo es más alto. España tiene un nivel de desempleo muy alto que entre los jóvenes llega a ser el 50%. Un país y una sociedad que no genera ilusiones puede generar comportamientos de esa naturaleza. Eso lo vimos en la Europa de la entreguerra, después del 18, con el surgimiento del fascismo y el nazismo o el franquismo en España, que era la consecuencia de una sociedad desesperada que encontraba en soluciones que eran falsas soluciones autoritarias para salir del problema en el que se encontraba. Yo me temo que Podemos ocupa esa franja del 20% de la población, que es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque el Partido Socialista, que va a ser aquí se produce un fenómeno muy parecido al que ocurrió en España en la década de los 30. El Partido Socialista se va a convertir en el fiel de la balanza, pero ese fiel de la balanza va a necesitar pactar. ¿Por qué? Porque el país tiene por lo menos 4 vectores importantes, 2 de centro derecha y 2 de centro izquierda. Centro izquierda, el Partido Socialista, y Podemos y los comunistas o los neocomunistas, porque Podemos es un partido neocomunista. Si el Partido Socialista elige hacer un frente popular con la izquierda neocomunista, el país se va a precipitar al caos. Si el Partido Socialista decide pactar la centroizquierda y la centroderecha, como vemos en Alemania, por ejemplo, donde la señora Merkel, que es demócrata cristiana, pacta con los socialistas, hace una coalición. Si decide hacer un gran pacto de centro que va a incluir al 80% de la población, eso le daría estabilidad a España. El problema es que la rivalidad política muchas veces conduce al disparate político y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. En Grecia se juega una carta aún más peligrosa, Jorge, porque Grecia también son neocomunistas. Es posible que acaben fuera del euro, es posible que acaben fuera de la Unión Europea, y es muy posible en esas circunstancias que busquen un pacto con Rusia, un pacto antioccidental, y precipiten al país a una crisis tremenda. Grecia siempre ha sido un país de grandes contrastes y un país que tiene un corazón antidemocrático, lo cual es terrible porque inventaron la democracia. Sin embargo, sabes que es el país más antisemita de Europa, de acuerdo con las encuestas, más que los ucranianos, más que nadie. Es el país donde la izquierda es más radical y en donde la derecha fascista es más numerosa y más radical. Con esos ingredientes es posible una aventura totalitaria
que acabe desencadenando un grave problema. Una de las maravillas que hemos visto en la posguerra es la construcción lenta pero maravillosa de la Unión Europea con esos 28 países, que ha impedido la guerra, que ha sido el modo tradicional de resolver los conflictos en Europa. Eso se puede empezar a resquebrajar. Y Rusia, en este caso, es un poder muy peligroso y acechante. Ahora, yo le mencionaba el caso de España y el caso de Grecia, porque si en un continente en el cual hay una cultura política, pues, de muchos años, usted recordaba que fue la Grecia de Pericles, hace 2500 años, la que dio origen a la democracia. Si en Europa hay dos países como España y Grecia, en que el populismo, el autoritarismo, estos partidos filocomunistas tienen fuerza, ¿no ve el mismo riesgo en otros países de América Latina, en Argentina, en Argentina ya tiene algo parecido, en el Brasil, por ejemplo, o en México, un país afectado tan duramente por la violencia? ¿No ve ese peligro en América Latina? Bueno, yo creo que el ciclo es contrario en América Latina. Yo creo que hay una especie de fatiga muy grande con Brasil, con el Brasil de Lula, con el Brasil de esa corrupción, que ha visto cómo Petrobras era un centro terrible de pudrición económica, y yo creo que eso ha vacunado a los brasileños. Creo que lo que va a pasar en Argentina es lo contrario, es decir, el péndulo va, en este momento el poder va a manos de Macri. Las dificultades de la señora Bachelet en Chile son la consecuencia también de que la sociedad chilena ha visto que esa pátina de gobierno impoluto frente a la corrupción no era verdad, que el hijo de la señora Bachelet era capaz de desvergüenza como un hijo aparentemente de Pinochet. También quiere decir que la corrupción tocaba a todo el espectro político. Yo creo que México es otra cosa, ¿eh? México es un país también donde la democracia y los principios republicanos están sostenidos de una manera muy falsa, como consecuencia, entre otras razones, de la corrupción. La corrupción es terrible porque devasta, carcome todos los cimientos de una república. Cuando un gobernante elige cuáles son las leyes que cumple y las que no cumple, como es el caso de la corrupción, robarse $100 millones en la cúpula del poder no está mal, pero sí está mal asaltar a una persona en la calle y robarle la billetera. Esa selección arbitraria de cuáles son las leyes que se cumplen y las que no se cumplen acaba por convertir a la sociedad en una sociedad muy cínica, que prefiere sobornar a un policía para evitarse una multa y participar también de ese lodazal antes que cumplir con las leyes. Pero eso va erosionando el principio esencial de cualquier república sana, y es que todos tienen que colocarse bajo la autoridad de la ley. Que nadie puede ponerse por encima. Pero por eso mismo, ¿no ve usted el peligro de que estas aventuras estatistas, autoritarias que han sufrido algunos países de América Latina se expanda, se vuelva una ola en toda América Latina, como está ocurriendo en España y Grecia? Yo no creo que en este momento, porque la experiencia del chavismo ha sido muy mala, lo que hablábamos hace un rato, es decir, a mediados de la primera década del siglo XXI parecía que ese era el camino que tomaba América Latina. Hoy en día parece que no es así. Parece que ocurriendo es exactamente lo opuesto, es decir, estamos en una década o estamos en el comienzo de un periodo de liquidación de ese socialismo del siglo XXI. Esperemos que sea así, pero en política nunca se sabe. Tan difícil. Y quiero terminar, doctor Montaner, con el tema que en algún momento mencionamos, lo de Lee Kuan Yew, lo de Singapur. Usted mencionaba en uno de sus últimos artículos que ese podría ser un modelo para China, que quizás la quinta generación de dirigentes chinos estén mirando fuertemente, como de alguna manera ya lo hizo Deng Xiaoping, a Singapur como una referencia, un país con control político, que el Partido Comunista evidentemente no quiere perder, pero con apertura económica, liberalización para permitir que el mercado tonifique la economía, quitándole
el monopolio del Estado. ¿No cree que ese modelo también puede ser tentador para algunos países latinoamericanos? Y le menciono el caso mío, el más cercano, el Ecuador. Aquí parecería que el presidente Correa, por las circunstancias, ha tenido que abrir la economía, está empezando a abrir la economía, liberalizarla un poco por la crisis, por lo que se le cayeron los precios del petróleo, pero reteniendo el control político como hizo Lee Kuan Yew en Singapur. Bueno, yo creo, Jorge, que no está haciendo lo que hizo Singapur. Singapur, durante el periodo y hoy en día del partido en el gobierno, que es el mismo desde el año 59, gastan casi un poquito menos del 15% del Producto Interno Bruto, lo gasta el gobierno. En Ecuador es el 45%. En Singapur no hay prácticamente impuestos a las importaciones. En Ecuador los impuestos a las importaciones son elevadísimos y en algunos casos los han subido últimamente, creo que hasta el 40, el 45%, en algunos sectores. Quiere decir que en el índice el 45, ¿verdad? En el índice de libertad económica que se publica todos los años, Ecuador queda muy mal. Y queda muy mal porque realmente hace su tarea muy mal. A mi juicio, el gobierno ecuatoriano tiene unas ideas de la vieja CEPAL. Desarrollo hacia adentro, proteccionismo, control, el gobierno como el gran hacedor de la felicidad de los ecuatorianos, no como una correa de transmisión para que la libertad funcione. De manera que si el gobierno ecuatoriano copia algo de Singapur, a mi juicio lo que está copiando es lo peor del gobierno de Singapur, que sería el control político y el unipartidismo, porque todo eso que Singapur hizo con un gobierno de mano fuerte y de partido único se podía haber hecho de otra manera. Claro, se podía haber hecho con libertad. Pero mi pregunta era más bien si eso que usted decía, China debe estar mirando a Singapur como un modelo eventualmente a seguir. ¿No ocurrirá lo mismo en varios países de América Latina donde sus gobiernos estén pensando que la apertura económica está bien, pero con absoluto control político, sin libertades? Bueno, yo creo que eso es lo que entendió China que le convenía del modelo singapurense, pero no es lo mejor, es lo peor. Es posible que eso lo estén pensando algunas personas que quieren tener el control de la autoridad permanentemente y que quieren generar un partido político hegemónico que controle la autoridad por siempre. Pero ese no es el camino mejor. El mejor camino es el pluripartidismo, la diversidad, porque la libertad tiene un valor en sí misma. Es decir, no se trata solo del desarrollo económico, que se puede lograr por otro procedimiento. Por ejemplo, el Estado de Israel es un Estado exitosísimo desde el punto de vista económico, es el Estado más creador de empresas, más creador de fuentes de trabajo que existe, pero al mismo tiempo ese Estado de Israel es un Estado pluripartidista, es un Estado de libertades. Los otros dragones de Asia han ido en esa dirección. Taiwán, que empezó siendo una dictadura, la dictadura del Kuomintang, de Chiang Kai-shek y qué sé yo, bueno, eso se fue abriendo y es un país en el que se alterna en el poder, que donde hay libertad. Lo mismo ocurre en Corea del Sur. Y si en Hong Kong no ocurre de esa forma es porque el Partido Comunista Chino, porque ya desde 1997 Hong Kong pasó a formar parte de China, y el Partido Comunista Chino y el control de las autoridades chinas impida que eso suceda. Pero esa no es la mejor solución. Es decir, si uno copia el autoritarismo de Lee Kuan Yew, no ha entendido nada, porque más autoritario que Lee Kuan Yew es Fidel Castro, y Fidel Castro con el autoritarismo y con el partido único lo que ha conseguido es destruir a otra isla y destruir la economía de otra isla. Es decir, el problema no está en el control político, lo ideal es la libertad, porque la libertad es un componente emocional muy importante en los seres humanos. Nosotros necesitamos, la libertad es algo que se necesita precisamente porque somos seres racionales, y como somos seres racionales necesitamos tomar decisiones libremente, y para eso hace falta una variedad de opciones que desaparecen cuando hay un gobierno autoritario que impone un modo de ver las cosas. En otras palabras, es posible el desarrollo si se toma un camino diferente
al que ha tomado Ecuador. Si se toma, por ejemplo, el camino que tomó Singapur, desde el punto de vista del desarrollo es correcto, pero desde el punto de vista de las libertades políticas y las libertades sociales, por supuesto que el camino no es el de Singapur, es el de otras democracias. Y no hay que inventar nada, lo que hay que abrir un libro que publica todos, un manual que publica todos los años Naciones Unidas, con el índice de desarrollo humano. Y uno encuentra que los 20 países más prósperos y más desarrollados del mundo son aquellos países en donde funciona la libertad económica y la libertad política de la mano, inextricablemente vinculados. Cuando eso sucede, ahí hay sociedades en las que todos queremos vivir y a donde acuden los desplazados del mundo entero en busca de trabajo y de una vida mejor. Así es. Doctor Montaner, muchísimas gracias. Ha sido hemos hecho una revisión bastante amplia, tal vez, aunque un poco esquemática, de los países de América Latina e incluso de otros continentes. Siempre sus análisis son muy esclarecedores, muy iluminadores, especialmente para las sociedades que aspiran a vivir en libertad, que sueñan con sus derechos y garantías y están dispuestos a defenderlos. Gracias, doctor Montaner. Ha sido un gusto volver a verlo a través de esta pantalla. El doctor Carlos Alberto Montaner, sin duda el más importante columnista, analista político, formador de opinión en idioma español en América Latina.